Que Dios les bendiga, soy el pastor Bayardo Valdelomar. Quisiera compartirles unos pensamientos de nuestra lectura de la Biblia cronológica. Vamos a estar estudiando el pasaje de Proverbios, capítulo 10, versículo 20. Dice así este versículo: las palabras del justo son como la plata refinada, el corazón del necio no vale nada. Por los últimos días hemos estado leyendo el libro de Proverbios, donde encontramos muchas comparaciones entre el necio, entre quién es el justo, entre el bien y el mal. Uno de los versículos favoritos míos está en Proverbios 1:7, donde dice: el principio del verdadero conocimiento es el temor del Señor. Y obviamente esto es lo que declara quién es una persona justa. La palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno solo. Pero cuando leemos la palabra justo en la Biblia y vemos todo su contexto de lo que podemos leer, entendemos que los justos son aquellos que temen a Dios. Y en nuestro tiempo, los justos son aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Vamos a ver un poquito de lo que dice este versículo. Hay un dicho que se dice hablar con la lengua de plata. Y este dicho tiene una connotación un poco negativa. Hablar de una manera encantadora que convence a través de la adulación. En términos vulgares se podría decir una persona que tiene buena labia. Usted conoce a esas personas que pueden decir cosas con muchos adjetivos hermosos, pero que realmente detrás de toda esa palabrería hay falsedad. Y usted conoce a esas personas. Pero en este caso, en el versículo que hemos leído, hay una connotación positiva. Se dice en el original que es la lengua del justo es como una plata refinada. Es lo que dice el original en hebreo. La plata pura, cuando está limpia y pulida, es hermosa. Brilla con un brillo de espejo y una dignidad discreta. La plata pura refleja todo a su alrededor a través de su belleza. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Esas palabras de una persona que teme al Señor, de una persona justa, es como la plata en toda su hermosura. Aquí encontramos no solamente este contraste entre lo que es un justo y lo que es un necio. En los versículos que están en el contexto inmediato, se nos empieza a dar más descripción de quién es un justo y quién es un necio. Versículo 18 dice: encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Versículo 19, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. ¿Cuántas veces no hemos querido regresar al pasado y quizás, como decimos algunas veces, tragarnos las palabras que hemos dicho, porque lo que ha salido de nuestra boca ha lastimado a seres queridos, ha lastimado quizás a padre o a madre, a nuestro cónyuge o a nuestros hijos, a nuestros amigos? Y algunas veces tenemos la excusa de decir: no quería decir eso. Pero hay una relación muy importante en lo que es lo que hablamos y lo que decimos con lo que hay dentro de nuestro corazón, y lo vamos a ver más adelante. El versículo 21 dice: las palabras del justo animan a muchos, pero a los necios los destruye su falta de sentido común. Y el sentido común, cuando somos sabios, nos lleva a, como decimos muchas veces, a mordernos la lengua para no causar daño, para no decir algo por el cual después nos vamos a arrepentir. Pero los necios sueltan la lengua y hacen gran daño. Como dice el libro de Santiago en la Biblia, la lengua es como un fuego bien pequeño que puede producir que un bosque se incendie. Aquí en este contraste entre el justo y el necio, también está lo que les decía, esa relación entre la lengua y el corazón. Una vez más, en el original hebreo, en este versículo, donde dice las palabras del justo, realmente dice la lengua del justo. Y vamos a hablar un poquito de este contraste. ¿Por qué se destaca esto?
si la lengua y el corazón son tan diferentes y son partes del cuerpo que tienen diferentes funciones? Pero obviamente aquí hay un lenguaje figurativo, pero que también tiene una lección espiritual muy profunda. La lengua representa la boca de una persona y lo que dice. Y como queda claro por el contexto de los versos cercanos, el corazón representa el ser interior de una persona, de su naturaleza. Jesús habló de esta relación en un pasaje que conocemos mucho en el libro de Mateo, cuando se encontraba hablando con los líderes religiosos. En Mateo 12, versículo 34, Jesús les dice: camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En la versión de la Reina Valera que muchos conocen en este versículo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí en esta traducción de la Nueva Traducción Viviente dice que el corazón es lo que determina lo que está saliendo de nuestra boca. Obviamente en el corazón, cuando hablamos espiritualmente, es donde está controlado, ya sea por la vieja naturaleza del pecado, que todo ser humano ha nacido con ese pecado, o está controlado por el Espíritu de Dios, que es el que nos da la nueva naturaleza cuando venimos a Cristo. Leer el gran contexto de Proverbios 10:20, en los versículos del 8 al 21, habla de nuestra necesidad de elegir sabiamente lo que tenemos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Una vez más, si el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos una nueva naturaleza, lo cual, como hay otros pasajes en Filipenses 4 que dice que en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno de alabanza, que en estas cosas pongamos nuestros pensamientos y de esa manera alimentamos nuestro corazón y alimentamos también al Espíritu que está en nosotros. Si tenemos el Espíritu de Dios, vamos a tener control de lo que nosotros hablamos y de lo que nosotros decimos. Proverbios 10:11, que habla de este contexto, dice: las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Una vez más, la relación de las intenciones del corazón con lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos y de lo que sale de nuestra boca. Es muy difícil muchas veces parar o tratar de morder la lengua cuando alguien nos ofende. Nuestra naturaleza pecaminosa va a querer insultar a esa persona, va a querer defenderse. Tenemos que tener esto en cuenta, que tarde o temprano nuestra verdadera naturaleza será revelada por lo que decimos. ¿Cuántas personas las he oído que dicen cosas, barbaridades grandes, o simplemente lo que hablamos muchas veces, de las malas palabras? Y muchos hijos de Dios que por ahí se les salió una mala palabra y la excusa es: ay, se me salió. Pero realmente Jesús dijo, una vez más, de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón determina lo que tú dices. Y hay que reflexionar en eso. Todos debemos de tener cuidado a lo que nos aferramos y mantenemos en nuestros corazones y en nuestra mente, como les dije anteriormente, el pasaje en Filipenses 4, que Dios nos manda a pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es digno de alabanza. Porque tarde o temprano lo que hay en nuestro corazón y mente, nuestra verdadera naturaleza, será revelada por las palabras que hablamos. Proteger lo que sale de nuestra boca requiere un autocontrol constante, pero a menudo parece un desafío imposible. La oración, en este caso una oración continua, y la presencia y guía constantes del Espíritu de Dios nos permiten superar este desafío. Como hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestra vida, tenemos que recordar que su presencia, la presencia del mismo Dios vive en nosotros. Y como dice su palabra,
ese espíritu no es de temor ni de cobardía, sino es de amor, de poder, de control propio. Y como dice la Nueva Traducción Viviente, de autodisciplina. Y tenemos que disciplinar nuestra lengua. No por nosotros mismos, porque por nuestra naturaleza pecaminosa, la lengua va a ser destructora si no tenemos cuidado. Pero bajo el poder del Espíritu Santo podemos tener una lengua como de plata refinada, donde demos vida, palabra de vida a otros, que es la palabra misma de Dios, el compartir la palabra de Dios con otros, donde podemos animar a aquellos que están caídos, donde somos prudentes al hablar en diferentes situaciones o adversidades que nos enfrentamos, o simplemente muchas veces callar, estar en silencio, porque muchas veces es mejor no decir nada que decir una palabra que puede causar un incendio en un bosque. Quisiera decirles que si alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta o si tiene alguna necesidad, usted me puede escribir al email que está viendo en su pantalla, pastorbayardo@icloud.com, y con mucho gusto le estaré contestando. Que Dios le bendiga.